procedimiento reglamentario. Yo agradezco a los congresistas por el apoyo para seguir trabajando aceleradamente. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 4, formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra los miembros del Tribunal Constitucional Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por infracción de la Constitución 74, artículo 74 y artículo 102 en el inciso 1 y 2 de la Constitución Política del Perú. Resumen. Se les denuncia por haber emitido sentencia con relación a un recurso en agravio constitucional interpuesto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad Privada del Norte, SAC-UPN, contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarando fundada la pretensión de los mencionados centros de estudios y, consecuentemente, inaplicable para ellos lo dispuesto en el artículo único de la Ley número 29766, ley que precisa el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, decreto legislativo que aprueba normas en educación para el mejor aprovechamiento de los acuerdos de promoción comercial. Se declara la improcedencia porque de la denuncia puede observarse que la actuación de los miembros del Tribunal Constitucional denunciados se ha ceñido en estricto al cumplimiento de sus funciones y atribuciones que tanto su ley orgánica, el Código Procesal Constitucional y la Constitución Política del Perú se establecen. Se advierte que la sentencia en cuestión se encuentra debidamente suficientemente motivada, tal como lo exige el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 4. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 4 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra los miembros del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales y Carlos Ramos Núñez por infracción a los artículos 74 y 102, incisos 1 y 2 de la Constitución Política. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 4, la misma que está formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, contra los miembros del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales y Carlos Ramos Núñez, por infracción a los artículos 74 y 102, incisos 1 y 2 de la Constitución Política, recomendando su archivo. Lima, 19 de noviembre de 2018. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Velázquez Quequén tiene el uso de la palabra. Congresista Karina Beteta. Congresista Karina Beteta, primero las damas. Gracias, presidente. Aunque estamos en una igualdad, o sea que el varón y la mujer no hay problema. En ese sentido, presidente, no hago cuestión de Estado. Exacto, ahí sí. Perfecto. Presidente, me gustaría que nos puedan dar mayores explicaciones, no jurídicas y técnicas, para poder proceder a archivar esta posición. Yo considero que deberíamos de indagar, al menos hacer un mejor estudio para descalificar esta denuncia constitucional. Esa es mi opinión, presidente. Gracias. Congresista Velázquez Quequén. Presidente, yo me voy a poner me voy a oponer al proyecto que declare procedente por una sencilla razón, contradictoria. El fundamento que ha hecho la asesoría técnica no fundamenta un hecho muy delicado. En la justicia ordinaria, dos universidades privadas a las que se les acredita que todavía han reinvertido lo que dejan de pagar impuestos en virtud de una ley, de la ley 29766, se establece un plazo de caducidad. Y fíjese, este sería una muy buena oportunidad, sin adelantar juicio, de que el Tribunal Constitucional, fíjese cómo es la vida, que surge en el mundo para garantizar los derechos fundamentales, bajo vía de dejar sin efecto un amparo seguido en la justicia ordinaria,
está relevando del pago de impuestos al país. No me parece, yo no me voy a adelantar, creo que el caso de la UPC es una muy buena universidad, no voy a poner en tela de juicio, pero lo que yo veo que hay una contradicción. La asesoría técnica en un párrafo dice que está debidamente fundamentada la sentencia del tribunal. Por favor, están reemplazando el trabajo que debemos hacer nosotros. Y pido, Presidenta, por respeto, también teniendo respeto por el trabajo de la congresista Jenny Vilcatoma, pido que este informe sea desestimado, que sea declarado procedente, y que sentemos aquí en el seno de la subcomisión, es que se está utilizando indebidamente la vía constitucional para que entidades públicas que deben revertir, que no pagan impuestos por mandatos, es cierto, del artículo 18 de la Constitución, que no pagan, pero es para reinvertir en la calidad de la educación, hoy día se vean beneficiadas y que nos vengan a decir que es improcedente solamente porque la sentencia está debidamente motivada. No estamos sujetos a mandato imperativo. Esto debió ser motivado, este informe. Y yo le pido, Presidente, por el respeto que merece usted, tampoco no culpo a la asesoría técnica, pero aquí hay un apresuramiento. Pido que se declare procedente la denuncia y que a la luz de la investigación podamos, en esta gestión, Presidente, marcar una posición. El Congreso tiene que marcar una posición, y lo digo ¿por qué? Porque este Tribunal Constitucional ha desestimado amparos de ciudadanos o de instituciones diciendo, el Congreso no tiene derechos fundamentales, el Congreso tiene atribuciones y competencias. Tiene razón. Entonces, las universidades privadas, que tienen muchos privilegios, nosotros podemos convalidar una decisión sin siquiera estudiar. De repente tienen la razón, pero sin que conozcamos los alcances de la denuncia de la congresista Jenny Vilcatoma, me parece aún una falta de respeto a ella. Por eso, Presidente, quiero pedir con el mayor respeto que declararla procedente para abrir una investigación no afectamos la honorabilidad y el prestigio bien ganado que tiene esta universidad. Y lo que pido, Presidente, es que en base a la tradición esto pueda revertirse y declararse procedente. Nada se pierde con hacer una evaluación, hacerse una evaluación de esta denuncia. Es más, le repito, no hay un solo párrafo de la sentencia que deja sin efecto una resolución tramitada ordinariamente en la justicia ordinaria. Entonces, no podemos votar así de buenas a primeras cuando se tratan específicamente de tributos, porque se están viniendo también demandas en las que determinados bancos se están beneficiando con acciones de amparo para eludir el pago de tributos. Entonces, queremos saber cuál es la posición que tiene este Congreso frente a si en el Tribunal Constitucional, que fue concebido en el mundo, especialmente en Austria, como el gran faro defensor de los derechos fundamentales de las personas, ahora resulta que es el mecanismo para que algunos puedan acogerse a beneficios tributarios. Inclusive quisiera ver si los han reinvertido en mejorar la calidad de la educación. Con mucho gusto lo archivamos, Presidente, pero por lo menos necesitamos un nivel mínimo de análisis. Dejo a salvo la intangibilidad y el prestigio de estas universidades, que dígase de paso, en una de ellas ha estudiado un hijo mío, porque es una universidad, pero se tratan de tributos, Presidente, y esto no lo podemos mandar al archivo así nomás. Congresista Galarreta tiene usted la palabra, luego el congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. No, muy breve, solamente para señalar dos cosas. Yo recuerdo mucho el debate de la materia en relación a los pedidos o cuestionamientos que hizo en este momento un grupo de universidades. Comparto lo que dice el congresista Velázquez Esquén sobre esta universidad, que es una de las más importantes y prestigiosas del país. No he tenido el gusto de estudiar ahí, pero hay que decirlo. Pero este es el tema económico, lo conozco porque presidí la Comisión de Economía en ese momento, en el año 2011 más o menos, que hubo todo un debate que querían irse hacia atrás, la SUNAT, etcétera. Lo que no tengo claro es la parte jurídica
¿no? Porque no voy a entrar al debate de si tenía o no la razón, sino la parte jurídica por el cual se está planteando el archivamiento. Eso sí, a mí me gustaría, si es que hay algún dato adicional, para poder entender, porque no es el tema de fondo, finalmente. El tema de fondo es el tema económico, es un tema para mí que está claro, en todo caso no es materia de debate, pero sí por qué se estaría acusando a estos magistrados o por qué se estaría desestimando la acusación. Congresista Huachepu. Gracias, señor presidente. Escuchando los argumentos del congresista Javier Velázquez Quesquén, que me parecen muy pertinentes, y de manera previa de la congresista Karina Beteta, creo, señor presidente, que una fórmula válida podría ser que regrese a la Secretaría Técnica para que le den un mayor sustento jurídico, porque yo también he encontrado algún tipo de vacío, que creo que lo ha resumido muy bien la congresista Beteta, y luego con la solvencia constitucional de Javier, siempre lo he dicho, y en todo caso, que regrese a la Secretaría Técnica y de esa manera podamos, antes de ir al archivo o que siga adelante. No sé si le parece, señor presidente. Perfecto. Entonces, congresista, tiene uso la palabra el secretario técnico. Entonces que lo plantee Karina, que fue la... Congresista, su cuestión previa. Gracias, presidente. Para la formalidad, en este caso, plantearía una cuestión previa que vuelva a la Secretaría Técnica para que se pueda hacer un mejor análisis y con ello nosotros tomar una decisión al respecto. Gracias, presidente. Correcto. Entonces, la siguiente sesión, creo que estamos todos de acuerdo con la cuestión previa. ¿Sí? Votamos. Sí, mejor. A mano alzada. Por unanimidad, creo, ¿no? Listo, por unanimidad. Perfecto. Entonces, en la próxima sesión, extraordinaria o la sesión ordinaria, veremos el caso, sin que tenga motivo que se reduzca en la agenda. Siempre aclarando. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 31, formulada por el ciudadano Aurelio Pastor Valdivieso contra el excongresista Sergio Tejada Galindo, por infracción de los artículos 2, 3 y 102 de la Constitución Política del Perú y la comisión de los delitos de abuso de autoridad, denuncia calumniosa, encubrimiento personal, omisión de denuncia, falsedad en juicio, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal ilícitos contemplados y sancionados en los artículos 376, 402, 404, 407, 409, 411 y 416 respectivamente del Código Penal. Se le denuncia, en el resumen, porque en su calidad de presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como presidente de la República, que funcionó en el periodo parlamentario 2011-2016, habría vulnerado su derecho constitucional a un debido proceso al incluírsele en una investigación en su calidad de exministro de Justicia y Derechos Humanos, y no proporcionarle la información necesaria para tomar conocimiento de los hechos de los que debía defenderse, limitando y afectando el ejercicio de su derecho de defensa, lo que debe ser investigado por la subcomisión. Se declara la improcedencia porque se ha advertido que en la investigación desarrollada por la comisión que presidió el enunciado se cumplió con lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Congreso que regula tales procesos. Igualmente, que su desempeño se suscribió concordantemente con lo establecido en los artículos 2, incisos 5 y 97 de la Constitución Política referidos al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación denuncia constitucional número 31. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor enviaba a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 31 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por el ciudadano Aurelio Pastor Valdivieso contra el ex congresista Sergio Tejada Galindo por la presunta infracción a los artículos 2, 3, 102 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, denuncia calumniosa, encubrimiento personal, omisión de denuncia, falsedad en juicio, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, ilícitos contemplados en los artículos 376, 402, 404, 407, 409, 411 y 416 respectivamente del Código Penal. Conclusión única.
Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 31 formulada por el ciudadano Aurelio Pastor Valdivieso contra el excongresista Sergio Tejada Galindo por la presunta infracción a los artículos 2, 3, 102 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, denuncia calumniosa, encubrimiento personal, omisión de denuncia, falsedad en juicio, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, ilícitos contemplados en los artículos 376, 402, 404, 407, 409, 411 y 416 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 19 de noviembre de 2018. Gracias. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Velázquez Quezquén tiene el uso de la palabra. Presidente, esta denuncia es recurrente y voy a fundamentar por qué voy a votar en contra. El derecho al debido proceso supone, presidente, que una persona mínimamente debe tender un estándar de derechos que, ya sea en sede parlamentaria, que es donde la investigación es política, de oportunidad, que no vincula al Poder Judicial, pero ya el Tribunal Constitucional y la Convención también se han pronunciado, que si bien es cierto, los criterios no deben ser los mismos que del órgano jurisdiccional, que te citen en una casilla, que te den 3 días para que contestes, pero hay un estándar mínimo que se tiene que respetar. Eso se llama derecho a la defensa. Debido proceso. Y ahí dentro del debido proceso está el derecho a defenderse. Lo que el ex ministro Aurelio Pastor denunció fue el hecho de que él no fue citado como investigado a la comisión. Y la comisión le levantó el secreto bancario y el secreto tributario. El informe que dice, la parte final del informe, y no es verdad, pues, presidente. El informe que plantea la Secretaría Técnica señala que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido de una comisión investigadora del Congreso de la República con arreglo a ley y siempre que se refiere al caso investigado. No se cumplió el arreglo a ley, porque ni siquiera tuvo la condición de investigado. Y lo digo, presidente, porque en este Parlamento nosotros no somos omnímodos. O sea, nosotros no estamos por encima de la Constitución y la ley. Nosotros debemos ser los primeros en respetarla. Y hace poco, y siendo coherente con lo que acabo de sostener, hace poco, por ejemplo, yo estaba en contra del informe del señor Pacori, pero él lo ha hecho en el ámbito del respeto de la Constitución y la ley y votado en contra del informe. No he hecho lo mismo con ese documento que el Pleno tuvo a bien sentar un precedente del señor Morales, en el sentido de que se acusaba a personas sin haber sido escuchadas, a congresistas sin ser las comisiones investigadoras el camino para investigarlos. Porque si el señor Morales, y no porque me denunció a mí, supuestamente me denunció a Mercedes Araos, a Carlos Bruz, al congresista Salaverry, a muchos congresistas, también nos había pedido levantamiento de información sin tener atribución, presidente. Eso no puede ser un congresista. Porque si nosotros cometemos una falta ética, está la Comisión de Ética. Si usted cree que yo he cometido una infracción en la Constitución, tiene todo el derecho de denunciarme en esta subcomisión. O si cree que he cometido un delito de función. Pero lo que no puede hacer un parlamentario, por más importante que el cargo que tenga, es festinar el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser informado sobre los cargos que le imputan para uno investigarlo, no son gracias que dan las comisiones del Parlamento. Son derechos consustanciales como la propia vida humana, o sea, casi anteriores y superiores al propio Estado. Por eso creo que este informe sienta un mal precedente, porque con este informe nosotros vamos a legalizar que hayan parlamentarios que a sus espaldas a usted lo investiguen, y no es porque usted tenga miedo, sino porque somos ciudadanos, y además los que tenemos una facultad de poder, ejercer el poder, tenemos limitaciones y tenemos restricciones. El documento del señor Morales, que gracias a Dios al Parlamento se pronunció en el sentido que no era informe minoría, levantó esa grave afectación a la honra, porque en los periódicos salió 3 ministros acusados por colusión agravada. Yo nunca supe que me habían investigado. Entonces, a mí no me parece, presidente, que este informe se desestime así nomás. En todo caso, respetaré la decisión de la mayoría, pero quiero dejar sentada mi posición de que yo no voy a votar a favor
de que aquí legitimemos que una comisión investigadora, que un parlamentario así investigue a una persona sin conocer, que no le dé el derecho a defenderse y que le levante su secreto bancario, su secreto tributario. Y no es porque oculten nada, porque ese es el argumento de los que defienden las autocracias. Esto está mal hecho, presidente, pero yo voy a dejar sentado mi voto, voy a votar en contra de este informe porque yo creo que esto se tiene que investigar. Nosotros tenemos que autorregularnos, no somos una institución extraterritorial, nosotros estamos marcados por la Constitución y por nuestro reglamento, y de ahí no podemos salir. Por eso, presidente, voy a votar en contra de este informe. Gracias, congresista. Congresista Marco Arana tiene el uso de la palabra. Presidente, usualmente usamos argumentos constitucionales, reglamentarios, jurídicos, efectivamente para proteger el desempeño y la importancia de las decisiones de esta subcomisión. Sin embargo, acabo de escuchar al congresista Velázquez Quisquén hacer una argumentación más bien de orden político que tiene que ver con la coyuntura que estamos atravesando en el país, buscando que efectivamente pueda desacreditarse, por ejemplo, el informe en minoría que presentó el Frente Amplio. Pero esos temas, presidente, en todo caso, esto deben ser, ya que no se quiso debatir convenientemente en el Pleno del Congreso, si se quiere debatir, los debatimos en la subcomisión, presidente. Pero lo peligroso, y en el tono, además, y en los contenidos que plantea el congresista Velázquez Quisquén, es que en sentido contrario puede entenderse que una labor, por ejemplo, como la que ha cuestionado el Frente Amplio en relación al desempeño de la presidenta de la Comisión de Investigación de la Corrupción de Lava Jato, se le puede extender en la argumentación que el congresista Velázquez Quisquén está haciendo en este momento. Y lo hace además con el tono de plantear una situación de temor en el caso de que se decidiera respaldar el informe de calificación que ha hecho la comisión y el equipo técnico que usted preside, presidente. Lo cual me parece, presidente, si el propósito es, por un lado, abrir un debate sobre los temas jurídicos o constitucionales, esto usted dispondrá, presidente. Pero si lo que se quiere hacer es contrabandear una situación política en la que se sienten afectados justamente quienes han tenido que ser investigados y tendrían que haber sido investigados, y en este caso no es casualidad que hay además, presidente, quien ha sustentado el congresista Velázquez Quisquén, en este caso no puede ocultar además el tema de su conflicto de intereses. Está hablando aquí de un correligionario suyo, al cual quiere o pretende defender en función de esta argumentación para cambiar el sentido del informe técnico y la calificación que ha hecho su equipo y su presidencia. Presidente, gracias. ¿Un otro congresista? Congresista Velázquez Quisquén, por alusión. Yo he dado argumentos, yo no voy a adjetivar, que contrabandear, que blindar. Yo doy argumentos, presidente. Acá hay un señor, un ciudadano, que le ha planteado una denuncia constitucional a una persona que circunstancialmente presidió una comisión investigadora. Y lo que vamos a sentar hoy, y si aquí en el Perú no se respeta, el Perú no es una isla tampoco, Si no se respetan los derechos fundamentales y el derecho al debido proceso, habrán instancias que se hará respetar. Lo que sucede es que acá, lo que está presentando el informe, aquí no trato de contrabandear. Aquí el ex ministro Aurelio Pastor ha sido objeto de un procedimiento de investigación sin tener esa condición de ser investigado. Eso es elemental, Inclusive el congresista Marco Arana, que ha sido profeta en la palabra de Dios, creo que lo más elemental es dejar que una persona sepa que la están investigando y se defienda. Van a decir, eso es la impunidad. No, lo que creo que hay que aprender a respetar. Para mí la dignidad de una persona es tan importante como la vida. Hay personas que pueden estar vivos, pero su dignidad destruida, a veces justamente o a veces injustamente. Entonces,
creo yo, presidente, en este caso, puedo votar solitariamente, pero no voy a votar por la improcedencia, porque este señor, Aurelio Pastor, le abrieron una investigación sin ponerle en conocimiento, y le levantaron el secreto bancario, ¿Eso podemos legitimarlo? No. Si el congresista Arana cree que eso sí es correcto, también respeto, no voy a decir que es contrabando, qué sé yo, pero hay que sentar precedentes, hay que sentarlo. Y lo digo, en esta comisión que vengo trabajando creo cerca de 15 años, ha habido personas con las que tengo mucha discrepancia, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde. Pero nunca nosotros hemos pasado así, nunca hemos pasado un informe de esta naturaleza. Porque para eso los ciudadanos se quejan en esta comisión, no para denunciar al otro ciudadano, sino a altos funcionarios que hacen uso indebido del cargo que circunstancialmente el pueblo les otorga. Por eso voy a votar y me reafirmo mi voto. Gracias, congresista. No habiendo... Congresista Galarreta, tiene uso de la palabra. Sí, una inquietud, presidente. Bueno, y dejando claro que acá no se trata de conflicto de intereses, ¿no? Porque el conflicto de intereses cada uno defiende al color político y en todo caso entonces nadie podría hablar. O sea, eso es un absurdo, ¿no? El señor Tejada tiene una línea política parecida a la del señor, o igual similar y apoyada por el señor Arana en su momento. Pero acá el tema es legal. Yo lo que quería preguntarle al congresista, a través suyo, presidente, al congresista Velázquez, no me queda muy claro la diferencia de lo que pasó con el congresista Morales, que es evidente que pidió información de manera inadecuada de congresistas, que tienen además un camino constitucional para levantar información, y el señor se fue al frente, con la situación, yo recuerdo mucho también el caso, con la situación del exministro Aurelio Pastor, además, y amigo, ¿no? Porque hay las cosas que decirlo sin ningún temor, amigo personal. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Porque en el informe que nos da el secretario técnico, y la segunda pregunta, presidente, a través suya al secretario técnico, o sea, ¿por qué lo está descalificando? Es decir, hay una opinión que el exministro Pastor ha debido usar otras vías, tal vez para reclamar este tema, si esta vía no corresponde, ¿cuál es la opinión, en este caso de la Secretaría Técnica, si es que lo está desestimando porque no corresponde aquí, el señor Pastor ha debido ir por otro lado, a través de valer sus derechos en la Suprema, no sé. Entonces, a los dos, tanto al congresista primero como al secretario técnico, para poder tener una idea más clara. Gracias. Congresista Velázquez. Permítame, presidente. Primero, que el congresista señor Sergio Tejada todavía le alcance el aforo, 5 años después de haber cumplido su función. Pero lean ustedes el propio informe, yo me refiero al propio informe. Miren lo que dice el informe. En ese contexto el denunciante fue notificado en calidad de testigo. Dice el informe, el que ha hecho la evaluación, para que asista convocado por la comisión investigadora. Sin embargo, mediante una llamada telefónica se le comunicó que esta había sido suspendida. Lo citan como testigo y le suspenden la reunión. Entonces, luego que se le ha suspendido, no se le volvió a citar. Y luego él dice, miren lo que dice el informe, en ese mismo contexto el denunciante señaló que fue mediante los medios de comunicación que se enteró que la comisión investigadora había aprobado el levantamiento de secreto bancario y tributario de su esposa y el suscrito. Eso lo podemos nosotros, ni siquiera no lo podemos ver. O sea, lo dice el informe, y no me parece que esto sea un procedimiento correcto, que es la instancia correspondiente, sí, y yo no digo que votemos a favor de que acusemos o no, pero sobre esto tenemos que ir generando una jurisprudencia parlamentaria, presidente. No podemos a personas, y esta misma posición la hemos tenido con Mercedes Arauz solitariamente en el Pleno, cuando la comisión de la congresista Rosa Bartra hemos exigido que aquellas personas que no han sido citadas a la comisión no pueden asignarse ni responsabilidad administrativa, ni civil ni penal. Y así el Pleno se ha pronunciado porque hicimos ese debate. Ni siquiera se puede convalidar de que yo le envíe a un ciudadano un pliego de preguntas y porque no me respondió, ya lo tengo como investigado y puedo acusarlo. Eso, en el debate del debate de la comisión de Lavallato, nosotros hemos logrado que la mayoría pueda corregir estos excesos de repente de buena fe. Pero eso no se puede festinar, presidente. Gracias. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, también justamente acá tengo una
posición en ambos lados, que debe ser archivado y también debería de proceder, por una misma duda de que no podríamos también generar malos precedentes, que a los presidentes que puedan estar al frente de una comisión investigadora luego pueden ser denunciados por justamente, seguramente, incorporar a las personas que son testigos, luego pasan a ser investigados. Y digo esto, presidente, que nosotros como miembro de en ese entonces ex miembro de la comisión Lavallato sí se tuvo bastante cuidado, y no sé si sea este el caso del ex congresista y ex ministro Aurelio Pastor y con el ex congresista Sergio Tejada. Lo que nosotros sí, y ahí el congresista que está presente, Gilbert, y también el congresista García Belaúnde, hemos sido cuidadosos. Cuando han sido en su condición de testigos, no se les puede levantar el secreto bancario, bursátil ni tributario, pero sí de testigo pueden pasar a ser investigados, que eso sí también, y así se ha procedido en la comisión Lavallato. No sé si sea el mismo caso en este sentido. Creo podríamos, presidente, en aras de llegar y hacer una buena calificación y realmente proceder a una investigación que corresponde, quizás se pueda tener con el mismo argumento de la denuncia anterior, que la Secretaría pueda tener una mejor explicación técnica y jurídica para que podamos decidir si se archiva tal conforme lo plantea la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o también válidamente planteado por el congresista Velázquez Quezquén. Me pide una interrupción si así lo decide, presidente. Congresista Velázquez Quezquén.